buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar el avance imparable, el avance inexorable de la CBDC europea. Entenderemos cuál es el diseño que ha sido aprobado y cuáles serán los siguientes pasos hacia esta nueva, aunque antigua, moneda. También hablaremos de un informe que sacó recientemente Fidelity, quien también explicaremos quién es, al respecto de Bitcoin. Trataremos cómo el ahorro de los países provoca fascismo, al menos es lo que dice un estudio, y acabaremos tratando el hash rate de Bitcoin, que está en máximos. Comencemos entonces con el avance imparable de la CBDC europea. Corría el año 2021, octubre, concretamente con Bitcoin a 60.000 y los bitcoiners como nosotros, más contentos que unas perdices saltando por el monte, cuando la Comisión Europea decidió iniciar la fase de investigación de una CBDC, Central Bank Digital Currency. Lo habrían hecho así de estar Bitcoin a 10.000 y nadie hablando de esto. Lo dudo. Bueno, pero en ese momento se decidió comenzar la investigación acerca de cómo crear una CBDC, cómo sería una CBDC, qué es esto del dinero digital, por qué mola, por qué la gente lo quiere, qué tienen estos bitcoiners que nosotros no tenemos. Y entonces la Unión Europea le dio rienda suelta a este proceso de investigación que iba a durar 2 años y, concretamente, 2 años después... 2 años para mirarse esto. Bueno, 2 años después han llegado a un diseño ganador, que es el que van a llevar a cabo en la siguiente fase, que es la fase de preparación. Pero bueno, ¿cuál es ese diseño ganador? Bueno, el diseño ganador es el diseño de una moneda digital emitida por los bancos centrales que tiene una serie de características. Voy a destacar algunas de ellas, ¿vale? Hay más cosas, son 44 páginas de pijadas, pero bueno, básicamente voy a centrarme aquí en lo importante. Lo primero es que esta CBDC es risk-free, es decir, no tiene riesgo. ¿Riesgo de qué? Me pregunto yo. Entenderían ellos el riesgo como el riesgo de contrapartida, en el sentido de que la contraparte que emite esta moneda es el Banco Central Europeo, y entonces estiman que como el Banco Central Europeo siempre va a estar ahí, pues entonces esto es sin riesgo. Realmente no sé cuánto de qué viene esto del sin riesgo, porque riesgos hay muchos. Por ejemplo, hay un riesgo de devaluación, claro. O sea, si tú tienes una moneda y la moneda se devalúa, por mucho que haya un banco central que esté ahí emitiendo dicha moneda, o probablemente por causa de que está un banco central ahí emitiendo dicha moneda, el dinero está perdiendo valor. Entonces, ese riesgo no se contabiliza, eso no es un riesgo posible, no lo es un risk free y ya está, no tiene riesgo y listo. También es una moneda que será inclusiva, en el sentido de que permitirá el acceso a todos, los que tienen bancos, los que no tienen bancos, a el uso de esta moneda para los pagos. De nuevo, inclusivo, me suena aquí a lo típico que dices para quedar bien, porque realmente es más inclusivo esto que tener un billete de 10 euros. Cualquiera puede usar un billete de 10 euros, es fácil. Si tienes una mano, coges el billete y se lo das a otro. Si tienes que usar un dinero digital, pues ya implica, como veremos, pues el uso de aplicaciones y demás. Pero bueno, este acceso inclusivo a todos implica que el acceso, como digo, o como dice la Unión Europea, será universal. Universal, pero limitado a una cantidad. Es decir, tú solo podrás tener un balance, un saldo, en esta moneda digital del Banco Central Europeo. Es decir, tendrás, pues no sé, tu banco, Santander, con un saldo ahí de, pues no sé, 3.000 euros o 5.000 euros, y luego tendrás otro saldo en la moneda digital del Banco Central Europeo, ¿vale? La cosa se complica, pero bueno, realmente no es mucho más difícil de lo que tienes ahora. Ahora tienes pues igual unos billetitos por casa que usas ahí para, no sé, comprar el pan y demás. Ahora tienes que comprar el pan con billetes de 10 euros. Pero sí, bueno, tienes esos billetes por casa. Bueno, pues en este caso lo que tendrías sería un dinero en la aplicación de la CBDC europea. Pero, como digo, ese saldo está limitado. Si bien tú puedes tener un montón de billetes en casa, aunque no es recomendable, pues en esto no, podrías tener una cantidad, pero sería limitada. El límite es de 0, concretamente para los negocios. Los negocios también tienen que usar esta CBDC, pero en esos casos, el límite es 0. Es decir, ellos cobran CBDCs de los usuarios como tú, que pagan con su CBDC, pero ellos no pueden mantener un saldo en CBDC, sino que inmediatamente ese CBDC que les entra tienen que usarlo o bien para pagar, es decir, que el dinero circule rápidamente, que se gaste ese dinero en pagar otras cosas. Entiendo que hacen esto porque todo lo que sea gastar sube el PIB y eso es bueno. O
lo que no se gaste inmediatamente se envía al banco, donde tendrán pues eso, su otro saldo, el saldo del negocio. Bien, luego aparte de esto, el dinero CBDC este se servirá para pagos online, pues para comprarte unas zapatillas ahí en Amazon, y también offline, para comprar ese pan con esa persona con la que quedas en su tienda y le compras pan así de manera offline. O para pagos peer-to-peer, típico, pues que te vas a una cena y luego pues quieres mandarle un Bizum a tu primo, bueno, pues habría una manera de hacer estos pagos offline claramente limitados. No, o sea, es como que te dicen, bueno, vas a usar este dinero y podrás usarlo para lo que quieras. También podrás usarlo para pagos offline, como haces ahora con el efectivo, ¿sabes? Será igual de chachi que ahora que puedes pagar con billetes y nadie se entera. Pero lo único que estará limitado, ¿vale? ¿Limitado a cuánto? Bueno, pues dicen que limitado a lo que ellos digan en el futuro cada país. Habrá intermediarios, que serán los que provean de aplicaciones y demás para el uso de este dinero. No solamente serán los bancos, principalmente serán los bancos, pero no solamente serán los bancos. Y al final, ¿quién estará al cargo de vigilar que los saldos que se usan, que se transfieren y todo eso tienen sentido? Bueno, eso será el Eurosistema. El Eurosistema será el encargado de llevar el ledger, digamos, la blockchain de esta moneda. Un poco como en Ethereum, ¿vale? Al final son 4 tíos ahí que se juntan y deciden, bueno, no, Ethereum igual tampoco me quiero pasar, pero bueno, más o menos. El caso es que habrá un Eurosistema, bueno, que ya existe, y que será el encargado de vigilar, de controlar esta blockchain, bueno, que será una hoja de Excel, básicamente. La aplicación, como digo, será inicialmente gubernamental, pero cualquiera podrá crear la suya, lo cual será buena cosa, porque si esperas poder hacer pagos o que algo funcione con una aplicación gubernamental, pues buena suerte. Y aseguran, hay un epígrafe entero sobre este tema, la privacidad. ¿Habrá privacidad? ¿Será privado? Esto es seudónimo, nadie sabe nada. Ahora, lo que pasa es que después de decir, no, todo será privado, lo único que hay que tener en cuenta que hay que controlar la evasión fiscal, la financiación al terrorismo, que como sabéis, gracias a su terrible control es imposible ahora mismo financiar el terrorismo, todos lo vemos, el terrorismo no existe gracias a estos magníficos controles monetarios, y también el lavado de dinero. Bien, que tampoco se produce gracias a estos magníficos controles. Bueno, pues dicen que privacidad sí, pero que habrá estos controles que, bueno, pues tendrán que, de alguna manera, tendrán que de alguna manera limitar esa privacidad. ¿Pero en qué medida? Bueno, pues en la medida en la que sea necesario. O sea que privacidad sí, pero no. Y finalmente acaban diciendo que este sistema será compatible con el efectivo actual, ¿vale? Bien, ese es el diseño que se ha aprobado. Ahora, una vez que se ha aprobado, empieza la siguiente fase, que también dicen durará 2 años, y es aquella en la que se empiezan a elegir proveedores de estos servicios. Es decir, ahora es cuando mucha gente que tiene negocios que lo único que hacen es presentarlos a concursos para proyectos y contratos con los gobiernos, pues empiezan a hacer dinero gracias a que les llegarán con algún diseño o alguna propuesta de mierda que ganará el concurso por ser primo de alguien, y con el dinero de tus impuestos pues se pagará a estas empresas que harán unas aplicaciones y unos sistemas asquerosos que no funcionarán la mitad de las veces, pero bueno, no pasa nada, esa es la siguiente fase, elegir proveedores que harán estas cosas que luego veremos. Eventualmente, después de esa fase de 2 años, se decidirá que esto se saca adelante o no. Si digamos que se decide no, bueno, pues todo este dinero ha ido a ningún sitio. En 2026, entonces, digamos que se podría empezar en serio a tomar decisiones sobre si esto se aprueba o no se aprueba. Hasta 2030, entonces, no habrá que esperar nada, lo cual me lleva a pensar que el euro ha caído contra el dólar un 32% desde 2008. Si esto sigue así, igual para 2030 o así, pues sí, tendremos una CBDC que será inclusiva, a la que todo el mundo tendrá acceso, como en Argentina todo el mundo tiene acceso al peso argentino, pero que nadie querrá. Bien, Bitcoin First. Bitcoin First es el título de un informe de Fidelity que publicó hace poco. Fidelity, ¿quién es? Porque muchas veces oye hablar de Fidelity, ya te digo yo quién es. Bueno, Fidelity es una gestora de fondos, ¿vale? Y concretamente debajo de Fidelity, la gestora de fondos, existe Fidelity Digital Assets, que es una subsidiaria que se encarga de todo el tema de los activos digitales, y es la que digamos, se encarga de todo esto de lo que tiene que ver con Bitcoin, la que permite comprar Bitcoin, vender Bitcoin a sus clientes.
Fidelity tiene unos 4,5 trillones de dólares bajo gestión, ¿vale? Y Fidelity está muy motivada con el tema de Bitcoin. De hecho, Fidelity Digital Assets ya lleva con lo de Bitcoin unos años y como digo, empuja mucho la idea de que Bitcoin es una buena inversión. En esta línea publicaron hace poco un informe en el que hablan de por qué Bitcoin. Bueno, lo que comentan en este informe son algunas características que ellos entienden que los inversores institucionales tienen que saber sobre Bitcoin, ¿vale? Y explican que Bitcoin es un bien monetario emergente que actúa como almacén de valor en un mundo más digital, como es el mundo en el que nos encontramos hoy día. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque es interesante ver cómo ellos hablan de Bitcoin, ¿vale? Porque yo te puedo hablar de Bitcoin de una manera, otra gente que conoces y que sigues te hablará de Bitcoin de otra manera, pero ellos están hablando de Bitcoin a gestores de fondos y a personas con capitales que pueden en algún momento invertirlos en Bitcoin. Entonces, ellos cómo plantean la idea de Bitcoin, bueno, pues me parece interesante que lo explican como eso, un bien monetario emergente que actúa como almacén de valor. No se vuelven locos con el tema de si Bitcoin será dinero o no será dinero, simplemente dicen bien monetario emergente, almacén de valor en un mundo más digital. La gente entiende que el mundo es más digital hoy día, dice, es verdad que el mundo es más digital, es verdad que quiero almacenar valor. Aquí hay un bien monetario emergente, pues ¿por qué no comprar? Continúa explicando que Bitcoin es un activo que no puede ser mejorado, que es casi imposible que sea mejorado, por otro activo digital. Y esto es porque explican que si viene otro activo digital, ponle Ethereum, ¿no? O lo que sea, o Bitcoin 2, y trata de mejorar Bitcoin de alguna manera, esa mejora tendrá unas consecuencias. Es decir, no será una mejora que sea abiertamente más positiva en todos los aspectos, sino que siempre tendrá alguna consecuencia. Esto lo tratamos hace un par de días cuando hablábamos del trilema ese al que se enfrentan las blockchains. Entonces entienden que ningún otro activo que pueda venir ahora podrá mejorarlo, y que si viene otro activo que sea como Bitcoin, carecerá del efecto red que ya tiene Bitcoin. Entonces no tendrá sentido vender Bitcoin para entrar en otra cosa mucho más pequeña. Continúan diciendo que a Bitcoin le puede ir bien sin importar lo que ocurra en cripto en general. Esto es otro apunte interesante, ¿no? Y es que, de nuevo, como es un informe para este público, intentan no pelearse con nadie. Dicen, oye, que pueda existir Ethereum y puede existir Solana y no sé qué, chachi piruleta, a Bitcoin realmente le da igual. Intentan separar a Bitcoin de lo que es todo lo demás de cripto. Dicen, bueno, cripto puede ir bien o cripto puede ir mal, pero Bitcoin es otra cosa. Y finalizan hablando de que Bitcoin debe ser considerado como un punto de entrada a los activos digitales. Es decir, si tú eres un fondo de inversión o eres una persona que maneja capitales y demás, y te interesa el tener algo digital en un mundo más digital, pues te dicen, oye, compra Bitcoin para empezar. Y luego ya, pues irás viendo. Es interesante esa forma de comentar Bitcoin. Y luego un breve comentario al respecto de Fidelity y lo que está haciendo dentro del ecosistema. Como sabéis, Fidelity también ha solicitado un ETF sobre Bitcoin. Y Fidelity, ¿cómo espera lucrarse con este tema? Claro, porque tú pensarás, ¿a cuento de qué no le viene a Fidelity el meterse con Bitcoin de esta manera, ¿no? El tratar de empujar Bitcoin. ¿Qué tiene Fidelity que ganar, ¿no? Bueno, pues Fidelity, entre otras cosas, ganaría si se aprobase el ETF Spot y concretamente aprobasen su ETF Spot. ¿Por qué? Pues porque Fidelity, como digo, gestiona fondos y vende fondos. Uno de los fondos que podría vender sería el ETF de Bitcoin. Entonces permitiría a sus clientes comprar Bitcoin a través suyo. Pero Fidelity no cobra comisión por estos ETFs. La gente puede comprarlos y venderlos sin pagar comisión. Entonces, ¿dónde gana dinero Fidelity? Bueno, pues esto también es bueno saberlo, y es que Fidelity ganaría dinero en este caso, gana dinero en este caso, con los saldos que mantienen sus clientes que no están invertidos, es decir, los saldos que tienen en efectivo, algo así como el que depositaba dinero en FTX y lo tenía ahí en cash. Bueno, pues a mucha gente deposita dinero en Fidelity y lo tiene ahí en cash, no lo tiene invertido en nada. Bueno, pues gana dinero con estos saldos y también gana dinero prestando activos que tiene en su cartera. Si hubiese un ETF Spot de Bitcoin, uno de los activos que tendría en cartera sería claramente Bitcoin. Y podría prestar ese Bitcoin a otras personas que se quieran poner cortas, es decir, que quieran vender Bitcoin sin tenerlo, y pagarían a Fidelity un interés por ese préstamo. O sea que será, digamos, la manera que tendrán otros de ponerse cortos de Bitcoin, que tú dirás, o sea que gracias a los ETFs la gente podrá vender Bitcoin y eventualmente el precio de Bitcoin caerá. Sí, pero siempre se ve la parte mala. La parte buena es que mucha gente se pondrá corta de Bitcoin conforme Bitcoin va subiendo y mucha gente será liquidada al confundirse a la hora de vender en lugar de comprar.
A ver, es verdad que en algún momento habrá más vendedores que compradores en cualquier mercado alcista, pero por el camino se liquidarán a muchos que se ponen cortos con estos préstamos de Bitcoin en sitios que prestarán Bitcoin como Fidelity, y esas liquidaciones lo que harán será empujar el precio de Bitcoin hacia arriba aún más. Total, que sí, la gente se pondrá corta y será malo, pero bueno, la gente siempre podrá comprar y vender y no hay que buscar un enemigo en que ese comprador haya conseguido esas bitcoins en Fidelity o las haya conseguido en otro lugar. Voy a continuar hablando del ahorro y otro tema interesante sobre el hash rate, pero dejadme que haga un breve anuncio. Simplemente ya sabéis todos que esto está sponsorizado por dos partners que tengo, Relay, que te permite comprar Bitcoin, y Bitbox, que te permite guardar ese Bitcoin de manera segura. Échales un vistazo porque así ayudas al canal. También ayudas mucho si compartes esto con amigos, si dejas un like, si pones unas 5 estrellitas de esas en Spotify. Todo eso ayuda y permite a otros también acceder a estas ideas y a este conocimiento que si a ti te gusta, pues también le gustará a otros. Así que intenta compartir esto y mírate Relay y Bitbox. Bien, el otro día encontré un estudio sobre el auge del populismo en Occidente. Curiosamente, el populismo malo, o que consideran populismo malo, es solo el populismo de ideas consideradas abiertamente de derechas. Pero bueno, en cualquier caso, el estudio lo que hacía era tratar de comprender por qué ahora la política está más fragmentada y por qué algunos partidos populistas están ganando peso en las elecciones. Y llegaba a la conclusión de que la consolidación fiscal lleva a un incremento significativo en el voto a partidos extremistas y a una mayor fragmentación política. Además, demuestran que la austeridad del gobierno induce costes económicos como la reducción en el PIB, el empleo y los salarios. Vamos, que si el Estado gasta menos, pues claramente el PIB se reduce en la medida en la que el Estado gasta menos. Gasta menos de tu dinero, ¿no? ¿Se entiende? Continúan diciendo que estas recesiones causadas por el menor gasto público amplifican la falta de confianza en los políticos, lo cual lleva a esa fragmentación política y a ese auge del extremismo. Concluyen que los resultados muestran que una reducción del gasto público del 1% se traduce en un incremento del voto al fascismo o al populismo de derechas del 3%. Es un estudio que va en línea con la mala prensa general de todo lo que sea ahorrar. Ya sabéis que ahorrar es malo, ahorrar por parte del gobierno es peor y lo ideal sería que el Estado gastase más, porque gastando más el Estado lo que hace es protegernos. Habría que preguntarse, después de ver este estudio, qué causa qué, ¿no? Porque ¿es el ahorro lo que causa esa desconexión con la política por parte del ciudadano? ¿O hay que irse un poquito más atrás? Y es el gasto excesivo que llevan a cabo estos gobiernos y que empuja eventualmente a tener que ahorrar a esa austeridad lo que aliena a la población, lo que hace a la población desconfiar de que los políticos estén haciendo un buen trabajo. Esto no lo tiene en consideración el estudio. Pero bueno, ya sabéis que los estudios por eso son muy peligrosos, porque llegan a las conclusiones que les da la gana. Récord de hash rate. El hash rate de Bitcoin está en máximos otra vez. Ya no voy a decir ni en cuánto está, porque está elevadísimo. Antes estas subidas de hash rate se explicaban porque, bueno, había acuerdos de energía, había compras de mineros que se habían hecho en su momento y que llegaban más tarde y entonces había que conectarlos sí o sí, pero realmente ha pasado tanto tiempo y sigue subiendo tanto el hash rate que ahora mismo la única explicación posible al incremento del hash rate es que hay una demanda brutal por minar Bitcoin. Ya está, o sea, no hay otra explicación. Es posible que ese incremento brutal en la demanda esté siendo empujado ahora antes del halving, eso sí, hay mucha gente que puede ser que esté aprovechando antes del halving para minar todo lo posible y que después del halving se relajen un poco, pero todo esto ha provocado que la dificultad en la minería de Bitcoin haya subido un 6,4% en el último mes, lo cual concentra la minería, tanto que hay algunos mineros o analistas del sistema de minería de Bitcoin que hablan de que la esperanza no es un plan, en el sentido de que no puedes meterte a esto si no tienes un plan muy conservador y muy bueno que te lleve a la rentabilidad minando Bitcoin. Y esto, claro, esta dificultad y demás, lo que implica es que el mercado de la minería de Bitcoin se centraliza. Esto es malo en el corto plazo, pero los mercados alcistas, como sabéis, descentralizan. Así que cuando el mercado de Bitcoin mejore, recupere
esa centralización posible ahora, con esa grandísima dificultad a la minería de Bitcoin, será menos y la descentralización de Bitcoin, de la minería de Bitcoin, nos vendrá. Bien, pasemos a la necrológica de hoy. Vamos un poco justos hoy. Tenemos que recordar a dos personas encima. Tenemos que recordar a Rutherford, padre de la física nuclear, quien junto a otros abrió las puertas de lo que podría haber sido, y acabará siendo eventualmente, la mejor oportunidad de la humanidad para crecer, gracias a el acceso a una energía constante, rápida, limpia y muy potente. Al tiempo tenemos que recordar a Petra Kelly, fundadora del Partido Verde alemán, causante de que Alemania decidiera cerrar la puerta a la mejor oportunidad de la humanidad para crecer. Recuerdo hoy a Rutherford y Kelly, los elijo hoy porque habrá muchas personas que en su día, cuando llegue, elegirán la CBDC, sufrirán hasta que la moral mejore. Comparte esto con otros, búscame en Twitter, @alberto_mera, échate un vistazo a Relay para comprar Bitcoin, a Bitbox para guardar ese Bitcoin y pasa un buen día. Hala, nos vemos mañana.